Oremos. Dios bueno, Dios de toda misericordia, Dios de toda verdad, te honramos en el día del Señor. Honramos tu grandeza, honramos tu gracia y tu misericordia. Dios de paz, Dios que has quitado la enemistad entre tu creación y tu santidad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dios de paz, te rogamos en estos momentos y nos unimos a miles de hermanos que oran en este día por nuestros hermanos que están metidos en esta situación en Europa, en esta situación de guerra, en esta situación de incertidumbre, donde no se ve claro que por qué ni para qué. Te rogamos, Dios, que tú seas con ellos, que tú seas con sus familias, tantos de Ucrania como de Rusia. Te rogamos por nuestros hermanos, te rogamos por la luz que tú has derramado en sus corazones, que seas con ellos, que los guardes, que los libres, Señor, del enemigo, que los guíes para que no caigan en tentación, que ellos en este día sientan el apoyo de todos los hermanos que estamos preocupados por ellos. Guárdalos y guíanos, Señor, en este día a nuestras mentes, nuestros corazones, a reconocer tu verdad, aprovechar la luz mientras alumbra para que seamos resplandecidos al ver la gloria de tu Hijo Jesús, a escuchar su voz que nos llama arrepentidos y convertidos, a escuchar su voz que nos llama a seguirlo a Él. Gracias, Dios, por la revelación en tu palabra, la cual es inerrante, no contiene error. Te damos la gloria y la honra por este momento. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Marcos. Estamos en la serie de este libro maravilloso que el Señor nos está dando el privilegio de conocer más acerca de la persona más importante de nuestra existencia. Ya no se trata de este mundo solamente, ya no se trata de usted o yo, se trata de la persona más importante de toda la existencia, nuestro Señor Jesús. Por Él fueron creadas todas las cosas y solo para Él fueron creadas todas las cosas. Todo proviene de Él y estamos dentro de este gran cuadro majestuoso de Dios al revelarnos, hacernos conocer a su Hijo Jesús. La semana pasada, ya las últimas semanas, 2 semanas, hemos estado hablando de 3 milagros grandiosos que hizo nuestro Señor Jesucristo, y a eso los hemos clasificado, lo hemos puesto bajo una categoría que se llama milagros de revelación. ¿Se acuerdan que el primero es el sordo mudo, que el Señor le desató para que pudiera escuchar, para que pudiera hablar? También al ciego que el Señor le sanó y parcialmente podía ver, no veía claro, y luego le volvió a sanar para ver completamente claro. Pues en esos testimonios, en esa forma de nuestro Señor sanar a esas personas, luego sucede lo que viene a ser
la mitad exacta del libro de Marcos, donde se empieza todo un tema muy diferente, lo que es el Mesías y para qué está aquí el Mesías. Y eso comienza con la revelación que Dios le permite a Pedro recibir de parte de él, que el que está frente de ellos, su maestro que ha estado ya por más de un año con ellos para ese entonces, es el Cristo, es el Mesías. Y eso es glorioso. La semana pasada vimos acerca de este siervo sufriente, quien es el gran sustituto por nuestros pecados, que entiende nuestras necesidades como sumo sacerdote, se presenta delante de Dios y es preciso para nuestras vidas, es suficiente para nuestras vidas para llevarnos a una relación completamente gratuita de parte de Él por medio de su gracia. Entendiendo que en su primera venida Él vino en relación al pecado. Él vino a resolver nuestro gran dilema que tenemos. Él vino a quitar la enemistad que tenemos o teníamos con Dios mismo. Dios es santo. Dios es santo hasta santo, santísimo, hasta el nivel más alto. Solamente hay un atributo en la palabra de Dios que se repite varias veces, y es el atributo de que Dios es santo. ¿Qué es el hombre acerca de la santidad de Dios? Él es completamente lo opuesto. En cuanto a la santidad de Dios, el hombre es pecador, va en contra de la naturaleza de Dios, quien es santo. Pues nuestro Señor viene aquí a la tierra a resolver ese dilema de una vez y para siempre, para llevarse con Él a aquellos que Él va a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Eso, hermanos, nosotros lo podemos entender solamente si Dios le place que en nuestro corazón exista esa revelación. Si a Dios le place que usted y yo podamos entender que Jesucristo es suficiente para morir en su lugar en la cruz del Calvario. Y hoy día vamos a continuar con este tema de la revelación para que vean lo importante que es lo que el autor está dejándonos saber por medio de estos capítulos que estamos conociendo, de estos capítulos que estamos estudiando, que podamos ver la realidad de Dios al llamarnos hacia esa revelación, a la revelación de poder ver y de poder oír. Y hoy vamos a estar hablando acerca de mira y escucha a Jesús. Mira y escucha a Jesús es el título de este mensaje. Y hoy vamos a ver 3 claves principales de la revelación de Dios. Y vamos a comenzar con la primera, que lo vamos a leer en los versículos. Voy a leer todo el pasaje del 1 hasta el 13 en el capítulo 9 de Marcos. Ahí leemos la palabra de Dios en el capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés,
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así que el primer punto que vamos a ver aquí acerca de la revelación, continuamos con ese tema, vemos que hay 3 varones, 3 discípulos que todavía están batallando con la idea de que Jesús necesita quedarse con ellos y ser el líder político que ellos sueñan tener en sus medios. Pedro todavía no está convencido que su maestro necesita morir. Jacobo y Juan en el próximo capítulo, en Marcos, ellos están buscando sentarse. ¿A dónde sentarse juntamente con Cristo en su reino? Ellos están esperando este reinado de Cristo en la tierra. Así que Jesús va a hacer algo muy importante con ellos y con ellos 3, que lo lleva a algo muy personal. Con los 3 en el versículo 2 dice: los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró. Y a continuación se captura la escena con 3 figuras visibles. Esto es importante que veamos toda esta parte visible. Número 1, les aparece a Jesús transfigurado. En el versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto. O sea, esa descripción para traer la idea de cómo, de lo resplandeciente que eran los vestidos de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo añade en el capítulo 17 de Mateo que su rostro resplandeció como el sol. Número 2, aparecen 2 varones. Les apareció Elías en el versículo 4 con Moisés. Y estos hablaban con Jesús. Noten la cercanía que tenían Moisés y Elías, quien aparecieron ahí, que ellos no subieron con ellos al monte, ellos aparecieron allí. Y número 3, les aparece una nube que les hizo sombra. Hay 3 cosas visibles ahí, muy impactantes, muy increíbles. De una manera inexplicable, Jesús manifestó a sus discípulos algo muy divino, algo muy especial. En cuanto a la promesa que él hace en el versículo 1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino venido con poder.
El reino de Dios venido con poder. Sabemos que está hablando de los discípulos que están ahí, que van a ir juntamente con Jesús al monte. Aunque puede referirse a que ellos estaban esperando, a que esto iba a suceder con la resurrección de Cristo, aunque puede referirse que esto del reino venido con poder también se puede referir al Espíritu Santo cuando cayó sobre todos los que estaban esperando. Aquí nosotros lo vamos a conectar con el contexto en donde estamos. Lo que verían en 6 días literalmente sería el esplendor del reino del rostro del Señor. Ellos verían algo prefigurado. Iban a tener un adelanto de aquel reino, de aquella potestad que iba a venir. Nota que Marcos y Mateo, cuando hablan de los 6 días, Marcos y Mateo hablan de 6 días. Si usted se pone a mirar y a leer las cuentas paralelas que van de este suceso, usted se va a dar cuenta que Lucas menciona como 8 días. Estos 8 días no hace contradicción con los 6 días que Mateo y Marco mencionan. Estos 8 días incluyen también el día que se dijo la promesa e incluye el día que se cumplió la promesa. Entonces no hay ninguna contradicción ahí. La venida del reino de Cristo, que con poder viene a ser una prefiguración de ese reino que se acerca. Jesucristo resplandeciente, su rostro como el sol. Ahora, ¿por qué tanto énfasis al mirar? Aquí es donde quiero llegar. ¿Por qué tanto énfasis al mirar? Note que de los versículos del 1 al 8 hay 7 referencias a la vista. La primera, la promesa que verían el reino. La segunda, Jesucristo se transfigura delante de ellos. La tercera, vieron sus vestidos resplandecientes, muy blancos. La cuarta, vieron a los varones, a los 2 varones, a Elías y a Moisés. La quinta, vieron una nube que le presentó una gran sombra. Y la sexta, cuando miraron, ya entonces vieron que la nube se retiró y el que estaba ahí era Jesús solamente. Esta revelación está reservada para estos 3 discípulos. Esto es muy importante. Aquí hay mucho ocurriendo, mucho pasando a un nivel divino, a un nivel de milagros increíbles. Pero solamente hay 3 hombres, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hay 3 hombres que están recibiendo todo esto. Esta revelación está reservada para ellos 3. Y para nosotros, esto lo que significa es que estos 3 hombres fueron testigos oculares. Vieron con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Así es, ellos vieron a Jesús transfigurado. Observaron todos estos detalles. ¿Qué significa que Jesús fue transfigurado? La transfiguración podríamos decir que está completamente inclinada hacia la idea de presentar al verdadero Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al Cristo que Pedro acababa de recibir su revelación de que su maestro es el Mesías. Y podríamos pensar que eso tiene que ver. Mas también necesitamos conectar este pasaje del capítulo 9 con el capítulo 8, quien nuestro Señor Jesucristo recibió una tentación cuando Pedro le dice: no es bueno que que vayas pensando que vas a padecer. Pedro comenzó a reprender a nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no permitió que eso sucediera. Triunfó sobre la tentación,
llamó al que tenía que llamar, que estaba ahí metido, a Satanás mismo, diciéndole, sal de aquí, y a Pedro llamándole la atención para que no pusiera los ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Tener esa vista ya decidida por Él. Así que conectándolo con con el capítulo 8, cuando el pasaje que vimos el domingo pasado que comienza acerca del Hijo del Hombre, a quien va a padecer mucho. Y luego ese mismo pasaje termina con el Hijo del Hombre regresando con poder en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Entonces aquí tenemos lo que viene haciendo ese adelanto de lo que comienza el versículo 9 también. O sea, ya estamos conectando que lo que es, o cómo terminó en el capítulo 8, continúa en el capítulo 9 con también. También les dijo que algunos de ellos verían algo del reino de Dios venido con poder. Entonces, ahora sí tenemos una conexión con lo que está sucediendo aquí. Muy bien. Seguimos. Amén. Tenemos una conexión viva, una conexión completa de que el Señor Jesús iba a estar completamente enseñándole a estos discípulos, entregado a enseñarles a estos discípulos que ellos necesitan reconocer que su maestro va a regresar, que hay un regreso y que para que suceda ese regreso tiene que haber que Él se pueda ir. Él necesita irse, y para irse nuestro Señor Jesucristo primero, ya lo dijo, tiene que padecer, tiene que ser rechazado, tiene que morir y luego resucitar. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, la naturaleza divina de Jesús es exhibida para los ojos de estos seres humanos, quienes se quedan con este testimonio para la iglesia del Señor. Testigos oculares. Y noten que ellos se quedaron con mucho temor. Ellos estaban con mucho temor, y el Marco lo explica cuando Pedro hace este acercamiento a Jesús diciéndole, vamos a hacer aquí unas enramadas, esto es unas tienditas, una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos estaban buscando algo muy, muy especial. ¿Para qué? Para quedarse allí con ellos, en relación al reino de Jesucristo, en relación a la interpretación que ellos tienen, que este maestro no se va a ir. Este maestro necesita quedarse aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, esto significa que en ese momento Dios se complació de hacerle esta revelación a estos 3 discípulos. A ellos les reveló la naturaleza divina de Cristo, que es de donde viene todo el poder y de donde viene el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice a ellos que no digan nada hasta cuándo. Versículo 9. El Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Una vez más, nuestro Señor insistiendo que ellos necesitan caer en la idea que el Hijo del Hombre necesita morir. El Hijo del Hombre va a morir. ¿Qué significa este evento para que Pedro quisiera quedarse allí con ellos en esas enramadas? Con esa idea de vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer estas tienditas y vamos a prolongar este momento. Posiblemente Pedro no se percataba que Elías y Moisés no son como el Señor Jesucristo,
que hay una diferencia total entre ellos, hombres, y Jesucristo. Mas sin embargo, ellos están pidiendo 3 tiendas para estar allí y quedarse con ellos. Y posiblemente estaba ignorando la idea de que Jesucristo necesitaba morir. No sabemos exactamente cuál fue la intención de Pedro, pero no podemos perder de vista que el autor Marcos nos dice en el versículo 6 que no sabían lo que estaban hablando, porque estaban espantados completamente. La realidad de ellos estaba completamente temblando. La realidad de ellos no estaba ubicado, puesto lo que estaban viendo era muy impresionante, muy alto, y están lidiando con sus propias ideas. La realidad es que estos hechos sucedieron y Pedro, Jacobo y Juan vieron esto, y este momento fue algo borroso para ellos. Así como el ciego de hace 2 semanas que estuvimos hablando no veía claro. Pero algo va a suceder, y usted y yo leímos el final de los evangelios, que algo glorioso va a suceder en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de los discípulos, donde de repente van a caer con claridad, un entendimiento claro, inmenso, profundo, de que su maestro, lo que había hecho y lo que le estaba enseñando, que ellos lo rechazaban o de cierta forma lo ignoraban, era todo por la gloria de Jesús en la cruz del Calvario. No habían caído en la realidad de la muerte de Jesús, mas este evento les sirvió para que vieran al Rey Mesías. El único que quedó después de que la nube desapareció fue Jesús. Para Pedro, y quiero que vayan allá en segunda de Pedro 1:16, porque esto lo relacionamos muy bien. Pedro está hablando ya más de 30 años después que sucedieron estos eventos, y recuerda con una forma tan tierna lo que sucedió ahí para la edificación de la iglesia. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y vamos a continuar más adelante en ese pasaje de segunda de Pedro, pero ahí está completamente la idea de que ellos vieron la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron su majestad en la forma que Él sanaba a los enfermos, en su carácter, en relacionarse con las personas, pero también en una forma visible. Vieron su rostro resplandecer y sus vestiduras blanquear a un blanco que ni siquiera podían describir. Aún Juan lo explica en primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Así comienza su carta Juan, ya muchos años después de este evento haber sucedido, aún más de quizás 40 años después. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tanto Juan como Pedro nos dejaron estos escritos para dejarnos saber de aquello maravilloso que ellos vieron. Ellos fueron testigos oculares, testigos presentes ahí, que nos están dejando saber la verdad acerca de este gran Señor que anduvo aquí en la tierra. La aplicación para nosotros, ¿cómo estamos nosotros viendo a este Jesús?
¿Cómo le estamos entendiendo a Él? ¿Le estamos conociendo tal y como nos enseña la palabra? ¿O ya venimos con un modelo, con unos ideales prefabricados por el ser humano que nos enseña un Jesús que no está alineado a la Escritura? Un Jesús que puede hacer diferentes cosas cuando quiera, como quiera. Un Jesús que ni siquiera podemos temerle porque no es tan fuerte, no es tan santo como el Dios del Viejo Testamento, como si existiera tal desconexión. Tenemos ideas muy erróneas acerca de eso nosotros. Le estamos viendo como si fuera uno de nosotros. No es uno de nosotros. Él nos representó con toda la naturaleza del ser humano. Sí, fue a la cruz como uno de nosotros, como uno de sus hermanos. Pero la persona que fue a la cruz a representarnos en la cruz del Calvario también es el Hijo de Dios, quien es sobre todas las cosas, sobre todo dominio y sobre todo principado. Tenemos plena confianza que el Cristo a quien llamamos nosotros es nuestro Señor. Tenemos esa plena confianza de que verdaderamente le servimos a ese Señor, que cuando nos postramos delante de Él, estamos reconociendo que Él es la cabeza de la iglesia y que por tanto Él está en los lugares celestiales representando a su iglesia, intercediendo por ella, que cuando nosotros le pedimos a Él, Dios inclina sus oídos para escuchar en el nombre de Cristo Jesús esas peticiones, para escuchar ese ruego por ese corazón que necesita cambiar, por esos ojos que necesitan ver, por esos oídos que necesitan escuchar. Le tememos al punto de preocuparnos de que verdaderamente le conocemos a Él de acuerdo con su palabra, que verdaderamente el Dios de la Escritura es el que ha sido siempre, que no ha habido cambio en Él. Tu Dios, tu Jesucristo, pueda que no sea el mismo de la Escritura. Y con eso necesitamos tener mucho cuidado, para que el que ha sido redimido, el que tiene su confianza en quién es Jesús, toda la implicación, todo dominio, toda autoridad que tiene Jesús, este pasaje es extra confortante. Jesús dejó testigos oculares para el beneficio de usted y yo, para que no solamente estuviéramos con la idea de que posiblemente es el Señor, sino que la palabra de Dios se encarga en revelarnos bajo testigos, gente como usted y yo. Este mismo Jesús regresará con sus santos ángeles en su reino por segunda vez, así como lo hizo la primera vez. Y su iglesia y el Espíritu dicen amén. Regresa Señor Jesús. Para el pecador, para el incrédulo, para el falso creyente que solo cree si le conviene o no alguna cosa de la cristiandad, este pasaje es un pasaje aterrador, porque no están viendo a la persona de Jesús como el gran Dios, como el gran que hace que nuestros rostros se postren en el piso y estemos completamente rendidos delante de Él, que nuestras rodillas se doblen delante de Él. Por eso en este día te invito a que reconozcas la gloria del Rey Jesús. Teme por tu pecado, teme por tu rebelión y teme por tu incredulidad hacia Él. ¿Cuántas personas Dios en su gracia ha traído a tu vida para hablarte a ti acerca de Él? Y todavía hoy
no le quieres creer. Todavía hoy te expresas con incredulidad cuando se te presenta la palabra, cuando se te llama para que vengas, para que seas parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás escuchando su invitación de parte de Él? Ese es nuestro segundo punto. El siervo sufriente de Dios dijo en el capítulo 8, en el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora en el versículo 7 del capítulo 9, desde una nube gloriosa, esto no es una nube cualquiera, esto es la gloria de Dios. La gloria de Dios siendo representada a los ojos de seres humanos, una nube gloriosa, que una voz que salió de esa nube que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso está en el versículo 7. El Hijo del Hombre vino con toda la autoridad del cielo. Su misma validación, autentificación, le da a Él toda la autoridad. Es por esto que la gran comisión, cuando nosotros la recibimos de parte del Señor, viene con toda la autoridad del cielo. Es por esto que en la gran comisión, cuando usted y yo practicamos lo que es la presentación del Evangelio, hablamos con toda la autoridad, hermanos, del cielo mismo, ya que quien es el que nos envía es el Hijo de Dios, que nos envía a hablar a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los grupos, a hablarles y discipularles en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos, esto no es una recomendación para la iglesia, esto es la comisión de parte del Señor y viene con todo el peso del cielo. La voz del Padre, quien autentifica a su amado Hijo, cuando habló en el bautismo, se lo dijo a Jesús mismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora, esa misma voz se dirige a los 3 discípulos que están ahí. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, a Él escuchar. Escuche lo discriminatorio que es esto, hermanos. Solamente hay un Hijo amado y este es el único que deben de escuchar. Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esto es discriminatorio para nosotros, pero es glorioso la salvación que se produce por medio de este nombre. Si la iglesia del Señor donde se encuentra no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra, entonces no tienes a quien escuchar. Si la iglesia que estamos presente no está siguiendo los patrones del Nuevo Testamento, interpretando el Viejo Testamento como poniendo a Jesucristo como piedra angular, poniendo a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, entonces no puedes estar escuchando la voz de Cristo. Para esto necesitas oídos para oír, necesitas que el Señor hable a tu vida y te llame como las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Jesucristo nos ha dicho, sígueme, y es por eso que nos estamos moviendo más y más a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, pues Él es el que nos llama a esa conformidad, a no adaptarnos a los ideales de este mundo, sino que seamos renovados, transformados
en el conocimiento de la voluntad de Dios, para saber lo que es bueno, para saber lo que es permanente. Para esto necesitas oídos para oír. Para Pedro, este evento quedó muy plasmado en su mente. Como dije hace un rato, más de 30 años después, continuamos en Segunda de Pedro 1, del 17 al 18. Dice, Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, hermanos, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Más de 30 años después, Pedro escribe a la iglesia, dejando saber lo maravilloso que fue eso, lo glorioso. No solamente vimos el resplandor en la persona de Cristo Jesús, pero escuchamos una voz que no vino simplemente de alguna persona, de algún ser humano, vino de la nube, esta gloria de Dios, quien nos dijo a nosotros, no un testigo, sino 3 testigos, para que haya afirmación, para que haya validación. Esta es la forma que lo hace Dios, hermano. Toda la palabra de Dios, hay un sinónimo de la palabra de Dios que se nos hace difícil conectarlo, pero se llaman testimonios. En capítulo 19 de los Salmos, en el capítulo 119 de los Salmos, lo dice el salmista una y otra vez, sus testimonios. ¿Qué son sus testimonios? Son todas las cosas que Dios ha hecho y todos los testigos que ha dejado para testificar, atestiguar que todo eso es real, es correcto, es preciso. Y por eso nosotros nos da gran gozo escuchar a Pedro 30 años después decir, nosotros oímos esa voz cuando estábamos allí con el maestro en ese monte. Escuchamos esa voz, este es mi Hijo amado. Y en el momento que él recibió esa voz, quizás no estuvo claro su visión, su pensar acerca de Jesucristo, pues todavía le falta negarlo 3 veces, todavía le falta levantar su espada cuando se lo quieren llevar arrestado. Pero ya después que resucitó Jesucristo, Pedro se levantó con esa claridad en su mente que el que estaba con ellos siempre es el Hijo de Dios, quien vino en relación al pecado para completamente eliminar la situación de enemistad contra Dios. Muchos dicen creo en Dios, como si eso fuera algo para considerarse, como si fuera algo grande para considerar. Lo que están diciendo es que creen que Dios existe, pero no creen en las palabras de Dios, quien dice que Jesús es al que debemos de seguir. Hay ciertas ideas y bien vanas, pero nos están diciendo constantemente esas ideas de personas que testifican acerca de eso. Yo creo en Dios. ¿Sí? ¿Le crees que te dijo, sigue a mi hijo? ¿Estás activamente siguiendo a su hijo? No, entonces no le crees a Dios. Tú tienes una idea errónea de lo que es creerle a Dios. Si
le crees a Dios, es necesario que le creas por fe y creas que le hay y creas que toda su palabra es aplicable a tu vida. Y si eso es verdad, wow, qué Salvador tan grande necesitamos, porque luego de aplicar la ley de Dios a nuestra vida, nos encontramos completamente condenados. Pero glorioso es nuestro Salvador, quien resuelve de una vez y para siempre el tema de la enemistad con la paz de Dios. Así que solamente a Jesucristo debemos de seguir, no al santo Moisés, no al santo Elías o no a cualquier otro santo, es solamente a Jesucristo. Solamente Cristo tiene la autoridad para dar vida, para hacer oír y hacer ver y hacernos entender la realidad de Dios. Solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo Jesús. Todos principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío se somete a Jesucristo. Te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Sabemos que o estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando el evangelio de Cristo, estamos siendo edificados por la verdad de Dios, o estamos siendo completamente distraídos por las tentaciones de este mundo, por las distracciones de este mundo. Sabemos que hay una guerra muy grande entre la verdad de Dios y el ser humano que distorsiona la verdad de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Y ahí está la ira de Dios, para que nosotros estemos viendo la realidad de Dios aún por medio de la maldad de este mundo. Cuando nosotros contamos las muertes, las enfermedades, cuando contamos los sufrimientos de esta vida, las injusticias que hay en este mundo, nos damos cuenta, si somos honestos, nos damos cuenta que todo eso es producido por el pecado en cada uno de nosotros y por el pecado, un pecado que hicieron nuestros padres Adán y Eva. Pero glorioso más que eso es nuestro Señor, que no solamente resuelve un pecado, sino que resuelve todos los pecados de aquellos que son redimidos por Él. Y donde hubo ley que condenó al pecador, hubo gracia que sobreabunda para no solamente salvar, sino para llevarlo con Jesucristo y para hacerlo su hermano de Jesucristo y para heredar juntamente con Él. Y no solamente se queda ahí, sino que también lo hace reinar juntamente con Él en su reino. Dios te ha hecho rico con riquezas increíbles. Has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y por ahí, Efesios capítulo 1, viene todo un repertorio de qué son esas riquezas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A quién estamos escuchando? Es la pregunta. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios esté bañándonos todos los días, que estemos recibiéndola? Es por medio del oír de la voz de Cristo que viene la salvación, y es por medio del oír la palabra de Cristo que somos santificados. Entonces vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a obedecer y vamos a anclarnos en la palabra de Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Después que la nube se retiró, quedó Jesús solamente. Marcos, juntamente con Pedro, quieren que veamos algo más seguro que la experiencia
que tuvieron en este monte de transfiguración, algo más sólido, y esto es la palabra profética. Y aquí es donde queremos que estemos todos bien anclados. Usted y yo no vamos a regresar a Jerusalén año 30 para ver a Jesucristo siendo resplandecido como el sol. En ese momento no va a suceder, pero sí lo que sí podemos hacer es anclarnos en las promesas validadas de la Escritura. Cristo vino a cumplir en todo el sentido la profecía y les pide a sus discípulos que no digan nada hasta después de la resurrección de los muertos. Los 3 discípulos se pusieron a comentar acerca de esto. ¿Qué significa de la resurrección y de la resurrección de entre los muertos? Porque no habían comprendido qué está pasando delante de ellos. Porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, en el versículo 11. Obviamente están confundidos los discípulos porque acaban de ver a Elías juntamente con Moisés. La profecía que se refiere a los escribas viene de Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. El profeta Elías viene antes del día del Señor. El día del Señor es el día temible del Señor, del juicio del Señor. Jesús contesta, y necesito su atención. Jesús contesta en el versículo 12: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Jesús confirma en esta ocasión que es correcto lo que están diciendo los escribas. Es correcto, la profecía debe de cumplirse así como es, y establece Jesucristo el orden de los eventos en este pasaje. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Segundo y tercero, el Hijo del Hombre padecerá mucho y será tenido en nada. Jesús tiene un alto sentido, un alto respeto a la palabra de Dios. Jesús tiene un alto respeto, un alto sentido a su palabra. Y aquí está la correcta interpretación, la revelación para estos 3 hombres. Versículo 13. Pero yo os digo, nuestro Señor mismo interpretándole a ellos acerca de la profecía. Pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. El cumplimiento de los tiempos, Elías vino. Ellos entendieron que hablaban de Juan el Bautista, según el relato en Mateo 17. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Vino a enderezar lo torcido. Pero ¿qué pasó con él? Hicieron todo lo que quisieron con él, al punto de servir su cabeza en una bandeja para hacer un tipo de celebración por alguien que había pedido algo de él. Juan el Bautista fue desechado, no aceptado, después de tiempo haber predicado y haber enseñado y haber bautizado a muchos. Mas sin embargo, en el cumplimiento de la Escritura, él termina como un fracaso para los seres humanos. Juan tuvo que sufrir el rechazo y Jesús va a padecer mucho más por lo mismo, porque va a ser rechazado. Pedro, Juan y Jacobo, Romy, Roberto, Norma. Aquí es donde debe estar ancladas nuestras almas, nuestra vista, nuestros oídos en el cumplimiento de la profecía. No existe profeta mayor que Juan el Bautista, quien vino a enderezar, a apuntar a todos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
si Juan el Bautista es el cumplimiento del regreso de Elías, entonces tenemos frente a los discípulos al Señor mismo, quien vino en relación al pecado para desatar completamente esa atadura del pecado. Oiga lo que dice Pedro en el versículo 19 de 2 de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética que está escrita es la más segura. A esta deben estar atentos nuestros ojos, porque alumbra como antorcha en medio de la oscuridad. Ahí es donde debemos estar. Pedro, en los versículos que leímos del 16 al 19, dice: nosotros le vimos, nosotros vimos su majestad, nosotros escuchamos la gran voz que salió de la nube, escuchamos eso y fue glorioso. Pero yo os presento, iglesia, que hay una forma más segura, más estable. Nosotros fuimos testigos oculares para el beneficio de ustedes, pero básense en lo que dice la Escritura para que cuando estén en la oscuridad de este mundo, para cuando estemos viviendo en la oscuridad de la maldad de este mundo, tengamos de qué alumbrarnos, de qué seguir, de tener una guía que nos lleve hacia aquello que debemos esperar, hacia aquello que debemos estar poniendo nuestros ojos, nuestros afectos, nuestra inversión del tiempo. Porque alumbra como antorcha en medio de la oscuridad. ¿Cómo vamos a presentar y representar a Cristo sin un entendimiento claro, ancho, extenso, profundo, de que Él es el Rey de Gloria, de que de Él es que se habla todo este libro? Todo este libro se trata de Él y es solamente para Él. La única razón que podemos estar nosotros aquí para conocer estas verdades es por su infinita gracia que fue derramada en la cruz del Calvario, para que en base del cumplimiento profético del siervo sufriente en Isaías 53, que lo dice bien claro, nosotros podamos enseñar a los pecadores quién es Cristo y que nos podamos encontrar con Jesucristo y podamos ser atraídos a Él por medio de su verdad. Oremos. Gracias, Dios. Te damos honra y gloria, porque tú eres el que nos guías, tú eres el que provees la revelación para que nuestros ojos puedan ver, para que nuestros oídos puedan escuchar y para que podamos contemplar con entendimiento que lo que has hecho en la cruz del Calvario nos libra de toda condenación y nos da el poder para presentar con integridad este poderoso mensaje que es dinamita para transformar. Gracias, Jesús. Gracias que nuestras vidas nos encontramos en Cristo. Y esto solamente por tu gracia y tu gran amor. Oramos en Cristo. Amén.